Hey amigos, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a el episodio número 22 de la temporada 3 de Dialéctica Podcast. Qué alegría saber que nos sigues acompañando, y antes de comenzar queremos agradecerte por el recibimiento que le diste al episodio número 21. No dejes de compartirlo, no dejes de escucharlo, y sabemos que fue de gran bendición para muchos. El día de hoy, durante el episodio número 22, estaremos estrenando Dialéctica Podcast Series. Es un conjunto de episodios donde abordaremos y escudriñaremos temas, situaciones o momentos específicos en la Biblia que nos ayudarán a crecer en el conocimiento de la palabra y el carácter de Dios. Estas series pueden durar quizá 3, 4 o 5 episodios, pero van a ser episodios que se van a ir intercalando. Entonces tendremos el episodio número 1 de la serie Héroes de la Fe el día de hoy, y la siguiente semana tendremos a un gran invitado y después regresamos con la serie de Héroes de la Fe. Así es que quédate con nosotros, siéntete bienvenido. Esto es Dialéctica Podcast. Muy bien amigos, bueno, pues estamos de regreso en el episodio número 22 de Dialéctica Podcast. El día de hoy estaremos hablando acerca de las personas que se tardan mucho en escribir en el WhatsApp y que te dejan en espera. Oye, sí es un gran, así como que sentimiento, vato. Sobre todo cuando estás teniendo una plática interesante o relevante con alguien y la persona se tarda 15 minutos en escribir. Escribe y deja de escribir. Sí. Escribe y deja de escribir. Y lo que no sabes es que a lo mejor va manejando y en cada semáforo está escribiendo para que nada más te conteste, está bien. Ok. Amigo Luis Serna, ¿cómo estás? Muy bien amigos, aquí temprano por la mañana grabando y listo para este tema y este nuevo formato Sí. de series, de mensajes y va a estar bueno y ojalá sea de bendición para la vida de muchos. Dialéctica Podcast Series. Eso se va a poner buenísimo. Amigo Cris Carreón, ¿cómo estás? Hola, pues bien contento de estar aquí en otra grabación, otro podcast y empezando esta nueva serie que va a estar muy, muy padre, muy emocionante. Así que pues vamos a darle. Artur Delgado estaba con nosotros, pero se tuvo que ir de manera inmediata por alguna no extraña razón, alguna razón de suma importancia. Entonces, él no estará el día de hoy en este episodio. Pero como quiera, bueno, siéntanse bienvenidos. Y decidimos iniciar esta serie que tiene por nombre Héroes de la Fe. Y yo me preguntaba, y creo que era algo que también charlábamos antes de que diseñáramos esta serie, ¿es verdaderamente importante que la gente pueda ver ejemplos de fe vivenciales para poder seguirlos? ¿Qué piensas? Sí, por ejemplo, en la Biblia, ver personas o verlo en su vida cotidiana. Pues ambas, ¿no? Porque imagínate, hay personas que quizá nunca han abierto una Biblia, pero quizá en el trabajo, en la escuela o en algún lugar se encuentran con una persona que tiene fe y de alguna manera dices, ¡ala! O sea, tú tienes algo diferente. Sí. Ahora, hace poquito que tuvimos en la iglesia lo de Jesús visita tu casa. Ajá. Yo sentí algo y pensaba algo durante esa reunión de invitar a gente a tu casa en conversa, ¿verdad? A escuchar de Dios. Nosotros invitamos a unos amigos que conocemos de hace tiempo, pero que no son cristianos o creyentes, y fueron a la casa. Y yo pensaba, a veces como cristianos ya de caminar cierto tiempo, pues ahora sí que con Jesús, a veces como que dices, ay, no va a querer venir, o va a decir que qué flojera, o se va a espantar, o no sé. Sí. Pero ellos estaban bien motivados, les gustó mucho al final la reunión, y oramos por ellos y todo, pues sí, súper chido. Y aún la fe de ellos me inyecta a mí fe. Wow. Aunque yo conozco de Dios, aunque tengo más tiempo que caminar con Cristo, a veces yo decía, ay, como que no, qué vergüenza invitarlos, o van a decir qué aburrido, ¿no? Sí. O así, porque son amigos que conocimos hace muchos años, entonces, por esa idea. Pero ellos como que bien emocionados y yo salí como que más, o sea, su misma fe me inyectó a mí. Aceptaste a Cristo en tu corazón por segunda vez. Acepté a Cristo por segunda Otra vez. vez. Es que, ¿sabes qué, hermano? Bueno, en esta temporada vamos a hacer un episodio especial acerca de liderazgo, pero visto desde nuestras perspectivas. Creo que muchas veces en el liderazgo estamos más acostumbrados
a escuchar o saber de derrotas que a victorias. Y cuando ves ese tipo de cosas, gente convirtiéndose, el Espíritu Santo haciendo algo en la vida de las personas nuevas, como que algo sucede en ti y es como una chispa que te inyecta energía para seguir adelante. Sí. Entonces, qué interesante. Sí. Quizá a lo mejor te sientes falto de fe, te sientes falto de ánimo y probablemente la respuesta sea que no le has estado compartiendo a la gente como deberías. Y quizá esa puede ser una oportunidad para que tu fe pueda acrecentarse. Amigo Cris Carrión, ¿qué tan importante es la fe en la vida de un creyente? Híjole, creo que dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, pues tiene mucho sentido, ¿no? Yo creo que Jesús, Dios, nos ha dado a cada uno en nuestro corazón. Incluso la palabra de Dios dice que nos ha dado una medida de fe. Y cuando habla de medida, quiere decir que Dios busca que esa fe se acrecente, ¿no? Entonces, si lo vemos desde estos versículos, creo que es muy, muy importante, ¿no? Es algo que pareciera como que difícil, pero es algo que en nuestra relación diaria con Dios se va fortaleciendo, ¿no? La fe se va fortaleciendo, va creciendo y nos vamos viendo lo que significa vivir esto con Dios, ¿no? Sí, y a lo largo de esta serie justamente el propósito es incrementar nuestra fe, aprender más acerca de la fe y desarrollar una fe genuina. Entonces, si en este momento de tu vida te sientes desanimado porque quizá no tienes la fe que te gustaría tener, sigue esta serie y seguramente el Señor hablará grandes cosas a tu vida. Y bueno, obviamente los versículos que seguiremos para hablar acerca de héroes de la fe es Hebreos 11. Uh-huh. Este cuadro de honor de hombres y mujeres que a lo largo de la historia bíblica fueron identificados por la fe y cómo la pusieron en práctica. Y el día de hoy hablaremos de una mujer llamada Rahab. Yo batallaba, yo le decía Raf. Pero no, ya me instruyeron y es Rahab. Y a grandes rasgos, pudiéramos dar algunos comentarios que le pudiera dar contexto a las personas para conocer un poco más acerca de la vida de Rahab. Lo que podemos decir de un inicio es que esta historia aparece en el libro de Josué, capítulo número 2. También tiene una aparición en Hebreos 11. Y también en el libro de Santiago, capítulo número 2, versículo 25. Ahora, es bien importante cómo Santiago la menciona y por qué la menciona. Uh-huh. En Josué aparece también en el capítulo número 6, pero danos un poquito de contexto, amigo Luis Serna, acerca de esta mujer y quizá las primeras o lo que antecede a las apariciones de Rahab. Nuestra primera héroe de la fe. Bueno, la encontramos en el libro de Josué, en el capítulo 2, y es importante también entender en qué punto de la historia se encuentra el libro de Josué. El pueblo de Israel acababa de abandonar el desierto y acababa de dejar de dar vueltas en el desierto y había ya empezado a conquistar la tierra prometida. O sea, ya Moisés había muerto, una generación de israelitas había muerto en el desierto, una nueva generación entra a la tierra prometida, sí. Josué se establece como el líder y empieza la conquista de diferentes ciudades, entre ellas la ciudad de Jericó, yes. ¿verdad? Y como en toda guerra, pues el espionaje y todas estas cosas de la guerra también se ocupaban en esa época, y Josué manda a este par de espías a ver cómo estaba construida la ciudad, a observar, y se encuentran ahí con Rahab, que es esta mujer, que ahorita vamos a debatir un poquito eso, que tiene un oficio medio extraño, que si hospedaba gente, que si tenía un Airbnb, que si era un prostíbulo, ¿verdad? Entonces, y allá aparece en el capítulo 2 de Josué, hospedando de alguna forma a estos espías, ayudándoles a escapar del ejército de Jericó, para regresar con el informe y preparar al pueblo de Israel para el ataque, ¿no? Para la conquista. Ahora, cabe destacar que entre las dos traducciones que yo más utilizo, que es la Nueva Traducción Viviente y la Reina Valera 1960, en la Reina Valera la menciona como una ramera. Y en la Nueva Traducción Viviente le da el nombre de prostituta. Entonces, este episodio tiene por nombre Dios y la prostituta. Sí. Ahora, hablando un poquito de la tierra prometida, muy a grandes rasgos.
¿Qué puede representar la tierra prometida hoy en día para la vida de una persona? Porque toda esta ola del evangelio de la prosperidad creo que ha traído un malentendimiento del concepto correcto de la tierra prometida. Pero ¿cómo puedo ejemplificar en mi vida o en la vida de otra persona la tierra prometida? ¿Alguna idea? Pues creo que el pueblo de Israel, como decía Luis, ¿no? Había dado vueltas en el desierto y tenía un propósito. Ese era el proceso por el que tenían que pasar para llegar a un lugar en donde ellos iban a pertenecer, donde iban a crear raíces, donde iban a crear su cultura, se iban a establecer. Entonces creo que ya hablando de un sentido hacia nuestras vidas, es ese proceso en el que nosotros nos acercamos a Dios y Él empieza a establecer valores, principios bíblicos en nuestro corazón y nos lleva a crecer en Él. Creo que, no sé, lo veo de esa manera. ¿La tierra prometida puede ser la libertad financiera? Claro, claro, porque por ejemplo, vemos a personas que se empiezan a involucrar con Dios, en el caso de Abraham, y una de las consecuencias de creerle a Dios, que vamos a tratar en su tiempo a Abraham, o por ejemplo, igual también Josué, ¿verdad? Job también, aunque pasa por su proceso, las personas que se encuentran con Dios vienen en un proceso de prosperidad económica. O sea, Abraham dice la Biblia que literalmente era un hombre que tenía mucha, pues, riquezas, siervos, animales, ¿verdad? Todas estas cosas. Entonces, creo que sí va implícita, pero no lo es todo. Okay. O sea, es parte de, pero no lo es todo. Yo creo que engloba toda la persona de Jesús, ¿no? Son todos las bendiciones espirituales, materiales también, el no sé, el crecer en mi carácter. Yo creo que es que Jesús, cuando voy a compartir ahí al centro de rehabilitación con los chavos del CBA, les digo, Dios es integral, Dios no quiere quitarte el alcohol o las drogas. Dios quiere sanar todo lo que hay en tu corazón y llegar a cada parte de tu vida para poder fortalecerla. Entonces creo que la tierra prometida es todo lo que engloba mi relación con Dios, en todo lo que yo voy a crecer, ¿no? Todas las áreas de oportunidad que hay en las que Dios quiere llevarnos a madurar. Claro, sí, porque la salvación trae consigo una serie de consecuencias. Entonces Dios quiere darte la salvación de tu alma, pero también quiere restaurar la relación con tu familia, tu cuestión financiera, ciertos hábitos destructivos, echarlos fuera. Y todo esto incluye la salvación que podría representar la tierra prometida para la vida de las personas. Ahora, ¿por qué hacemos esta mención? Porque de alguna u otra forma queremos llevar esta historia bíblica al presente, a saber de qué manera hace match con la vida hoy en día, porque tenemos que entender que la palabra de Dios es algo vivencial, es algo que sigue vigente el día de hoy en la vida de las personas. Entonces, cabe destacar, Josué envía a 2 espías para que ellos pudieran inspeccionar de manera correcta cómo era Jericó y lo que había ahí en este lugar, cómo estaban armados, cuántas personas había. Y por alguna extraña razón, estos 2 espías llegan a la casa de Rahab. Uh-huh. ¿Por qué llegaron a la casa de una mujer prostituta? Ajá, sí. Pues varios historiadores dicen que Rahab tenía una casa en donde hospedaba gente. Ahora, otra cosa importante es que la casa de Rahab, al final en los versículos dice que salieron por la ventana porque estaba cerca del muro. Entonces era fácil salir al muro, bajar por la cuerda y llegar a estar afuera de Jericó. Entonces, algo interesante es que yo creo o pienso, o históricamente se ve, que donde estaba el muro había como una división entre algunas casas y en todo ese lado estaban todos los mercenarios, todos negocios, había negocios. Entonces creo que era más fácil poderse meter, inmiscuir por donde estaba toda la gente del pueblo. Imagínate, toda la gente iba ahí a comprar. Entonces se metieron por ahí y como algunos lo comentan, Rahab tenía una casa donde hospedaba gente. Entonces yo creo que vieron y ahí entraron. Sí. Recientemente, hay un proveedor acá en la iglesia que nos arregla aparatos electrónicos y este proveedor tiene su negocio en el eje vial
El Eje Vial, para los que no viven en San Luis Potosí, es un lugar que se caracteriza por ser un centro de La zona rosa. La zona rosa, un centro de prostitución, donde tú pasas por ese lugar y bueno, hay un sinfín de mujeres ofreciendo sus servicios sexuales. Ahora, probablemente puede que Rahab sí haya sido una prostituta, pero a la par en su casa hubiera ofrecido este servicio de hospedaje, porque si yo llego a una de esas casas habitaciones en el Eje Vial y digo que me quiero hospedar, ellos me brindan el servicio de hospedaje. Sí, sí. Podría haber estado llevando a cabo ese negocio de ambas formas. Sí. ¿Qué piensas? Ahora también quizá como que la ventana que tenía ahí o la ubicación de la casa o el lugar donde Rahab vivía se prestaba a que otros hombres llegaran y podrían salir escondidas también de ese lugar, ¿no? O sea, como que no era la primera vez quizá que sacaba hombres de esa forma. Wow. O que utilizaban ese método para salir de ahí, ¿no? Entonces a lo mejor estos hombres llegaron ahí y vieron, como dice Cristian, que estaba la casa y estaba la ventana y se les hizo fácil ella y la ubicación se prestaba por estrategia, ¿verdad? Para quedarse y escapar fácilmente. Era como que era un lugar donde podías entrar y salir fácilmente sin ser descubierto porque el oficio así lo demandaba, ¿no? Como estos moteles que tienen la salida por la Ándale, otra sí, cuadra. ándale, Sí, sí. se han dado cuenta. Yo vivía ahí en una zona donde cerca de un motel y la parte de atrás, la cuadra de atrás era la salida. Entonces, obviamente, pues no se veía. Se veía quién entraba probablemente, pero no quién salía. Qué interesante. Ahora, digo, es importante señalar el contexto, sobre todo porque me gusta analizar que una mujer con todas estas características fue usada por Dios. Y eso me lleva a comprender que Dios no tiene límites y Dios puede utilizar a quien Él crea conveniente. Y esto nos ayuda mucho a derribar la idea de que solamente unos cuantos pueden ser utilizados Sí. por Dios. Fíjate que hay mucha gente que cree, a lo mejor no de una forma consciente, pero sí piensan que se van a acercar a Dios el día en que pongan en orden sus vidas. Como que se sienten que no pueden acercarse a Dios porque está tan mal sus vidas que necesitan primero como poner en orden algunos aspectos de su vida para acercarse a Dios. Ajá. Y está como que esta distorsión de la santidad de Dios, ¿no? Decir como que Dios es bueno, pues Dios es santo y yo estoy tan mal que necesito primero como dejar algunas cosas o ponerme en línea en unas cosas para acercarme a Dios, ¿verdad? Y la fe nos muestra completamente lo contrario, ¿no? Que la cuestión de fe no es una cuestión de tu pasado, de los errores que hayas tenido, sino una cuestión de creer únicamente en Dios. También la cuestión del intelecto, ¿no? O sea, para creer en Dios no se necesita una sabiduría humana para comprender que creer en Dios. O sea, la fe va mucho más allá de la sabiduría y del intelecto, ¿no? Y desafortunadamente mucha gente cree eso, ¿no? O sea, no me puedo acercar a Dios porque estoy como que muy mal. El día que ya esté como que más o menos bien, me voy a acercar a Dios, ¿no? Y la historia de Rahab nos muestra completamente lo contrario. En esencia, eso habla mucho de la verdadera fe, porque la fe es un término también muy desgastado. Es como que una palabra que ha sufrido como las consecuencias o el desgaste de estarla utilizando tan a menudo y aplicándola para diferentes cosas que le sacamos completamente el propósito, la realidad de lo que es la fe, porque mucha gente utiliza la palabra fe para muchas cosas. Tiene fe en el médico, tiene fe en el medicamento, tiene fe en muchas cosas, en otras personas, pero la fe bíblica, eso es lo importante, ¿no? Entender la fe. Sí, creo que ahí en esa cuestión de la fe, o sea, malentendido, a veces es como, no tuviste fe, ¿no? Y solo lo aplicamos en algunas cosas, no en todo lo que... yo creo que la fe va más en nuestras convicciones, en lo espiritual, ¿no? Y ver a esta mujer, dice algunos versículos que ella les había dicho a los dos espías, hemos escuchado que su Dios los sacó de Egipto, que abrió las aguas, que les ha dado la victoria sobre algunos pueblos, lo hemos escuchado. Y cómo le bastó a tal vez algún momento, algunas horas de estar con ellos. Ahora,
estos dos espías no sabían que era una ramera. No, creo que no sabían, porque muchos pensarían, se habían de haber metido ahí, no sé, ¿verdad? Con una mala intención. Pero no, sí, ellos entraron con el propósito de, se les hizo fácil ese lugar para ver cómo era la tierra, para ver cómo era el pueblo, ¿no? Y a medida que ellos estaban con ella se daba cuenta de que no solamente lo que había escuchado, sino que estos dos hombres lo estaban viviendo. Estaban creyendo en ese Dios y ver que ella responde de esa manera, decir, yo necesito creer en este Dios, ¿no? Qué feo, o sea, porque empezó a ayudar, les ayudó a escapar, les sirvió solamente con el escuchar de lo que había hecho, aunque ella todavía no lo había vivido, incluso ni la misma ley le había dado la fe, ¿no? Le había dado la fe que dos hombres estaban ahí intentando conquistar una tierra cuando venían haciéndolo, y que el Dios que los había mandado ya lo había hecho antes y lo iba a hacer otra vez. Sí. Ella creyó en eso. Es como una cadena de momentos de fe. Sí. O sea, dos hombres que tuvieron fe para ir a espiar un lugar que más tarde Dios les iba a dar, se conectan con la fe y se encuentran con la fe de una mujer que está dispuesta a colaborar con el plan y el propósito de Dios. Y creo que eso también nos deja otra enseñanza bien profunda. Cuando la fe de muchos se unen, podemos lograr que el mover de Dios sea una realidad. Ahora, llegan estos dos hombres, se hospedan en ese lugar, y en Jericó se comienza a correr la voz de que hay unos espías. Ahora, yo creo que ellos ya los esperaban, ¿no? Como que Jericó ya sabía que se aproximaba una invasión. Sí, como que ya sabían que el pueblo de Israel iba como avanzando y iba en la conquista, como que sabían que eran los siguientes. Ahora, hay algo bien interesante aquí, porque el pueblo de Jericó tenía mucho temor, tenía mucho miedo, porque sabían lo que el Dios de Israel había hecho y lo que les esperaba, que era un ejército letal, que llegando el pueblo de Israel o el ejército a atacar, o sea, no iban a tener escapatoria, y tenían miedo. Ahora, Rahab también tenía temor, pero son como dos diferentes tipos de temor. O sea, no sé si se alcanza a entender esta idea, pero todo el pueblo de Jericó tenía temor, tenía miedo. Y Rahab tenía miedo, pero el temor de Rahab fue como redireccionado, si lo dije bien, redireccionado. A decir, ok, tengo miedo de este Dios que me puede consumir en su ira y este ejército que me puede acabar, pero voy a poner mi confianza en Él, que también me puede salvar si le entrego mi vida. Y los otros no, estaban tan llenos de temor que su temor los paralizó, y un temor torcido que los llevó a reaccionar de la manera incorrecta. Es decir, vamos a tomar estos espías y los vamos a asesinar para que no vengan, y vamos a cerrar todo y vamos a protegernos nosotros mismos de la ira de Dios, de alguna forma, o de la ira del pueblo de Israel. Entonces, tanto como Rahab como los de Jericó, todo el pueblo tenían temor. Simplemente que ahí empieza a gestarse en el corazón de Rahab la esencia de la fe, que es el temor a Dios también. Sí. ¿Verdad? Decir, Rahab, ok, yo también tengo miedo, estos hombres nos van a destruir, el Dios de estos hombres es poderoso, nos puede acabar con un chasquido de dedos, pero creo que también me puede salvar si confío en Él. Si me pongo del lado correcto, me va a perdonar la vida, ¿no? Pero los dos en esencia fueron movidos por el temor. Sí. Ahora, muchas personas cuestionan, sobre todo no creyentes, este actuar de Dios en cuanto a lo sangriento que puede parecer, a las muertes, la guerra, y muchos ponen en entredicho quizá la gracia o el amor de Dios para la vida quizá del pueblo de Jericó, porque iban a ser invadidos. Y los capítulos que vienen a continuación son bastante sangrientos. Sí. ¿Creen que si el pueblo de Jericó hubiera tenido la misma actitud que la mujer, que Rahab tuvo, ellos hubieran alcanzado salvación? Porque nos estamos adelantando, pero una de las cosas que más sorprendentes me parecen es que cuando entra el pueblo de Israel, sacan a Rahab y a su familia, y entonces dice que ellos ahora forman parte del pueblo de Israel, o formaron parte o estuvieron con ellos. Y aquí se me viene a la mente, ¿será que Dios nos da momentos de misericordia y gracia para poder aceptarle? ¿O verdaderamente estamos hablando de un Dios sangriente, airado? Mira, definitivamente Dios
desde el inicio de los tiempos siempre ha estado marcando el camino para el arrepentimiento y la salvación. Lo que busca a Dios es la verdadera fe, la confianza en Dios de que nos puede salvar y un temor reverente o reverencial a Dios. Porque mira, más adelante encontramos una historia de un pueblo que son los Gabaonitas. Ellos se acercan con Josué y también de alguna forma lo engañan diciéndole, tuvimos temor de ustedes y por eso nos disfrazamos, porque la historia de los Gabaonitas dice que era un pueblo que vivía muy cerca del campamento de Israel, vivía muy cerca, pero se disfrazaron con panes viejos, odres viejos, ropas desgastadas y les dijeron, venimos de un lugar muy lejano porque escuchamos que su Dios es temible y tenemos miedo de que nos ataquen y que nos consuman, pero venimos de un lugar muy lejano, porque si le decían que venían de un lugar más cerca, no podían perdonarles la vida porque la instrucción de Dios era terminar con todos los pueblos aledaños, pero ellos se disfrazan como si vinieran de un pueblo muy lejano y vienen y por temor a Dios, entre comillas, engañan a Josué y Josué los hace parte de su pueblo, les promete Josué, los vamos a proteger, van a ser parte de nuestro pueblo. Después Josué se entera de que lo engañaron, pero Josué dice, le hicimos una promesa a los Gabaonitas, no podemos ya destruirlos. Sí. Ahora se van a encargar de llevar agua y como hacer la limpieza de alguna forma de ahí del tabernáculo, del templo. Pero nunca hacen la oración de fe, nunca hacen la profesión de fe, sí. Nunca dicen, creemos que su Dios es dueño del cielo y de la tierra. La oración que hace o la profesión de fe que hace Rahab no la hacen los Gabaonitas. Buenísimo. ¿Verdad? Sí. Entonces, ahí, por eso no entran los Gabaonitas quizá en el desfile de los héroes de la fe. Porque es muy parecida la historia de Rahab a los Gabaonitas. Sí. La diferencia es que la actitud de Rahab sí es una actitud de decir, entrego mi vida a Dios para salvarme. Ajá. Tengo miedo, pero voy a confiar en Dios. Y los Gabaonitas tengo miedo, voy a tratar de engañar a Dios para salvarme. ¿Me explico? Y ahora, es como que una cuestión muy sutil, ¿no? Una actitud que se puede hasta confundir a veces también en la vida del creyente. Me acerco a Dios por temor al castigo, pero no me acerco con fe y con confianza en Dios de que también Él me ama y que está dispuesto a salvarme, sino más bien es como una especie de miedo, ¿verdad? Un temor no santo que me hace obedecerle por temor al castigo y no tanto por amor o por la confianza que pueda tener en Dios. Eso es lo especial de que empieza a suceder en el corazón de Rahab. Ahora, también sucede en las personas no creyentes que no quieren acercarse a Dios, porque en ellos hay un temor quizá fundamentado desde la infancia, pero ese temor quizá también se le viene a incorporar el egoísmo, la falta de humildad, la incredulidad, y entonces sí tengo temor a Dios, le tengo miedo o incluso respeto a Dios, pero no estoy dispuesto a reconocerlo. Sí. Y quizá esta es una oportunidad para llamar a las personas a que el temor que puede haber en tu corazón juegue a favor de tu fe. Sí. Que haya una profesión, un reconocimiento, porque creo que si está ahí ese sentimiento es por algo. Y Rahab corrió el riesgo porque el pueblo de Jericó, o sea, estaba en el pueblo de Jericó, pudieron haberla encarcelado, pudieron haberla matado. Ella corrió el riesgo, decidió creer en el Dios que todavía no llegaba a su pueblo, pero ya había llegado a su corazón. Y porque creerle a los mensajeros. Exacto. Creerle a los mensajeros de parte de Dios. Sí, también eso está chido. Cuando ella había crecido en una cultura tal vez de otros dioses. Pero algo interesante es que el pueblo de Jericó, si hubiera bajado la guardia y hubiera tenido esta misma actitud que Rahab, creo que Dios hubiera perdonado y no hubiera ocasionado una guerra, ¿no? Pero se pusieron a la defensiva. Y creo que así está el ser humano. Está a la defensiva. Ve venir a Dios. Ha escuchado de lo que ha hecho Dios, ha escuchado que ha abierto el mar, ha escuchado que ha hecho milagros y se pone a la defensiva. Wow. Al contrario, en lugar de decir, necesito a ese Dios en mi vida, que sí, ¿no? Tiene dominio, tiene imperio, tiene poder, lo necesito en mi vida, pero el ser humano siempre ha estado a la defensiva. Y esto es lo que pasó con Jericó. En lugar de bajar la guardia, se puso a la defensiva y fue conquistada, ¿no? Y dice que acabó, destruida, ¿no? Entonces, a veces es la postura del ser humano, ¿no? Estar a la defensiva delante de Dios. Yo creo que es que sí, estoy de acuerdo. Si se hubiera arrepentido en ese momento, hubiera tomado la actitud de Rahab en ese momento, a lo mejor sí hubiera recibido la salvación de parte de Dios. Pero también, viendo toda la historia desde Génesis y todo esto, creo que hubo más oportunidades de salvarse. Sí, no es la única. O sea, no es la única. O sea, anteriormente hubo más oportunidades. O sea, ya vemos en el libro de Josué al pueblo de Israel arrasando, exterminando estos pueblos. Y como que si tú te vas a esa historia y dices, ay, nunca hubo oportunidad. Pero si te vas a todo el libro de Génesis, te
te fijas que los inicios de cada clan, de cada familia que empezaron antes de ser una nación, fueron una familia, fueron un clan, tuvieron la oportunidad de salvarse y crecieron hasta ser una nación completamente corrompida, pero en su esencia yo creo que siempre tuvieron la oportunidad de salvarse. Sí. Entonces, continuando, vemos que el rey de Jericó envía a hombres a buscar a estos 2 espías a la casa de Rahab. Ahora, Rahab toma una actitud que a mí en lo personal me parece bastante peculiar. Ella miente, por así decirlo, sobre el paradero de estos hombres con la finalidad de protegerlos. Uh-huh. Hay una mentira de por medio. Claro. ¿Será que es válido mentir entonces cuando estamos en medio de un plan y de un propósito que Dios está desarrollando? No creo que esto se refiera al famoso dicho de el fin justifica los medios. Yo creo que no. Más bien estamos... A una mentira piadosa. No, tampoco es un término bíblico, ¿no? Ni tampoco tiene mucho sentido decir una mentira piadosa pensándolo bien. Pero veo como esta estrategia la estrategia de la confusión, ¿verdad? Por ejemplo, vemos a Dios a lo largo de la historia bíblica utilizando la confusión para sus enemigos. Hay historias del pueblo de Israel donde tenían temor del ejército enemigo porque los iba a atacar y les superaba en número y en estrategia militar, y Dios los confunde hasta que se terminan matando entre ellos mismos. Sí. Al pueblo enemigo, sí. ¿No? Entonces, lo veo más como una cuestión de más que de mentir, aunque en esencia parece eso, una cuestión de confundir al enemigo, ¿no? De persuadir o confundir al enemigo para el propósito de guardar al pueblo de Dios. Veo que la confusión es un recurso de Dios en contra del enemigo a favor del pueblo de Dios. Rahab sí mintió, pero creo que no tiene cierta importancia como lo que hizo. Los guardó. Guardó a estos hombres, ¿no? Los escondió, estaba guardando el mensaje, estaba guardando lo que significaba que estos hombres que venían de parte de Dios iban a conquistar esta tierra. Estaba guardando ese mensaje para el tiempo correcto. Entonces, si nos vamos a que mintió y guardó, creo que es más fuerte lo que hizo que cualquier mentira, ¿no? Entonces yo creo que ahí cabe destacar que es más importante que guardó a estos hombres, guardó lo que venía de parte de Dios. Claro. Me queda claro, totalmente, pero no quería dejar pasar la oportunidad de encontrar está bueno. Ese detalle. Ahora, después de que esta mujer de Rahab habla con las personas que habían sido enviadas por el rey de Jericó y les dice, aquí no están, ella sube de manera inmediata con los 2 espías y entonces les comenta lo que está sucediendo, los están buscando. E incluso esta mujer les da como que una ruta, una serie de recomendaciones que tienen que seguir para que no sean encontrados por el rey de Jericó. Porque indudablemente, si los iban a encontrar, no los iban a encontrar para invitarlos a cenar. Bueno, sí, los iban a invitar a cenar unos puñetazos en su cara y iban a terminar muertos. Pero la mujer los instruye porque la mujer conocía a Jericó. La mujer conocía el lugar donde se desenvolvía, la ciudad donde probablemente ella había nacido. Pero lo que se me hace muy digno de recalcar en esta historia, en esta parte de la historia, es la negociación que comienza a hacer con estos 2 espías. Sí. Ahora, amigo, ¿qué se te ocurre que una prostituta está buscando de un hombre? Sí, dinero, ¿no? Ella busca dinero, algo material. Era lo más lógico, Lo ¿no? más lógico. Ajá. O sea, o al menos incluso que hubiesen pagado por el hospedaje que ella les hubiera dado. Ella podría buscar dinero. Pero ella va sobre algo más profundo, que es la salvación. Aunque creo, amigo Luis, no sé qué pienses, que se refiere más bien como una salvación física. Sí. Bueno, es que es bien interesante la fe de Rahab. Sí. ¿Por qué? Porque ella está viendo con los ojos de la fe. Por eso es una heroína de la fe. Porque ella está tratando de salvarse de la ira del ejército de Israel y salvar su vida de la guerra. Pero la fe le está diciendo que va a poder llegar a ser salva de algo mucho más a futuro. Sí. De algo mucho más elevado, algo que tiene mucho más valor. Entonces, ella en instancia es, sálvenme de la guerra que viene, salven a mi familia y que no vaya yo a morir con el ataque de su ejército.
pero su fe le está diciendo, tú vas a ser salva de algo mucho mayor. Tú te vas a salvar para algo mayor, ¿no? Sí, y creo que ahí al pedirle a estos dos espías que salve a su familia, veo una Rahab que no es egoísta, porque ella pudo quedarse y haber dicho, me quedo aquí sola y me voy a salvar yo sola, ¿no? Pero su intención es que otros más fueran salvados. Y creo que llevándolo a un principio importante en nuestra vida es que nosotros no nos podemos quedar el mensaje de Dios, el mensaje de la salvación. Es por eso que Jesús dice, id, vayan y hagan discípulos, ¿no? Entonces, la intención, o sea, me gusta ver ese corazón de Rahab que dice, no solo yo, ellos también necesitan ser salvados. Mi familia también necesita. Ahora, pareciera muy, solo mi familia, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que si hubiera personas en ese pueblo que se hubieran metido, a lo mejor Rahab corrió la voz. Ahora, ¿quién le iba a creer a una prostituta? Exacto. Sí. ¿Quién le iba a creer? Y otra cosa que aprender de eso, ¿no? A veces determinamos o etiquetamos a las personas. Había esa etiqueta en Rahab que decía una prostituta, ¿qué le vamos a creer? ¿No? Fíjate, una de las cosas con las que más luchan un hombre que está siendo rehabilitado porque lo vemos cerca es con la credibilidad. Sí. O sea, muchos de ellos luchan porque dicen, no, es que ya no voy a poder recuperar a mi familia porque les había prometido durante tanto tiempo que iba a cambiar y no lo hice. Y ahora que quiero llevarle las buenas nuevas, no me creen porque no piensan que yo soy capaz de hacer o llevar algo bueno. Y probablemente era el pensamiento que muchos tenían acerca de Rahab. Y eso les impedía creer. Ahora, hablemos un poquito de la ruta de la salvación. O de las posibles rutas de la salvación. En el episodio pasado hablamos acerca del feminismo y hablamos justamente de todas estas momentos en nuestra vida que ponen en peligro nuestra integridad. Hay muchas personas a lo largo de la historia y en el presente que están poniendo en peligro su integridad quizás sin darse cuenta. ¿Con qué? Con hábitos destructivos, quizá con compañías de personas. Por ejemplo, se me viene a la mente el narcotráfico. Y hay personas sedientas de mantener viva no solamente su alma, sino también la parte física. Y hay personas que tratan como de buscar en diversas situaciones mantenerse a salvo. Pero creo que Rahab toma la ruta correcta. Sí. La única forma en la cual su cuerpo o su persona se iba a mantener a salvo, no únicamente de manera física, sino también de manera espiritual y de su alma, era uniéndose a la visión que Dios había conformado. Sí. Entonces, pueden venir muchos ofrecimientos a la vida de las personas para mantener a salvo su integridad. He escuchado miles de historias. Ay, yo el exagerado. Millones. He escuchado millones de historias. Trillones de historias. Por ejemplo, de hombres que están metidos en el narcotráfico, vato. Sí. Y que quieren salir claro, sí. y no pueden, hermano. Sí. Porque están bien anclados, o sea, y una vez que entras no puedes salir. Claro. Y hay personas que buscan esconderse, hay personas que fingen su muerte, hay personas que cambian de cártel porque piensan que eso los va a mantener a salvo. Pero creo que Dios es la única ruta para mantener a salvo nuestra integridad física, nuestra alma y nuestro espíritu. Fíjate que ahí está bien chido ese ejemplo que pones porque, por ejemplo, la gente que quiere salir del narcotráfico para salvarse o del trata de blancas de personas, nunca tienen una garantía de que van a poder salvarse. O sea, la palabra de un hombre, de un jefe de un cártel, es más, hay gente que entrega su confesión a la DEA, a la policía, para protegerse. Pero aún así ni siquiera la palabra de cualquier persona, ya sea del jefe del narco o del comandante de la policía, les va a garantizar que se van a salvar. Y Rahab les dice, ¿verdad? Dame una garantía de que vas a salvar a mi familia. Sí. Dame una garantía de que realmente me vas a cumplir tu palabra. Y estos hombres, estos espías, ponen su vida, ¿no? O sea, si tú permaneces aquí, si tú permaneces dentro, lo que platicamos hace un ratito, permaneces dentro de este lugar con esta señal marcando tu hogar, ¿verdad? Porque fíjate, o sea, se me vuela la cabeza con tantos símbolos, ¿no? Sí. Pero si permaneces dentro de este lugar con esta señal que tiene este lugar,
nosotros vamos a hacer la garantía de que tú vas a sobrevivir. O sea, mi vida va a estar como garantía. Sí. Si tú mueres, yo voy a morir también, porque es mi garantía, ¿no? Sí. Sí. Y es la única, y esa garantía únicamente la puede dar Dios a través de Jesús. Eso, más aparte le tienes que agregar la integridad y ¿cómo se le podría llamar? O sea, que va a cumplir lo que va a hacer. Sí. Porque Sí. todas las personas podemos fallar, las personas fallamos, por más que podemos prometer cosas. Jesús no va a fallar, o sea, lo que dice lo va a cumplir. Sí. Estos espías están anunciando la persona de Jesús, están diciendo, voy a poner mi vida, ¿verdad? Entonces hay una garantía de que Ra va a ser salva. Físicamente de la muerte inmediata, por así decirlo, pero también de la muerte espiritual, ¿no? De alguna forma. Entonces, la garantía de que de que se van a salvar es algo que ella dice, o sea, dame una garantía de que me vaya a salvar. Y no cualquiera puede dar esa garantía. Totalmente. Dice la Biblia que Dios no es un hijo de hombre para mentir. ¿Qué señal le piden a Rahab, hermano? Platícanos un poquito del listón y lo que puede representar. Sí. Le dice que ponga un listón ¿Escarlata? escarlata. Rojo. Para rojo. Escarlata. ¿No es lo mismo que rojo? Es que yo leo es la más Biblia fuerte, del es oso. más fuerte. Del oso. Habéis poner un listón escarlata. Escarlata. Un cordero. Le dicen los dos espías que ponga ese listón para reconocer la casa a la cual no van a meterse, matar y destruir, ¿no? Y Oh, man. y en representación de esto, hablando de las cristofanías o las representaciones de la redención en el Antiguo Testamento a Cristo, podemos ver, o sea, carmesí era representación más que un rojo, porque es diferente, sí cambia. Ah, ok. Era Yo creo que Luis Serna nunca acompañó a su mamá a Parisina. ¿Nunca te perdiste en Parisina? Es que mi mamá no me sacaba de la casa. Nunca te perdiste entre las telas. Eran como mujeres árabes con burkas. ¿Cómo se llaman? Mamá, ¿cómo llegué a Afganistán? Si nos venimos en el Ruta 27, ¿cómo fue que terminé en Afganistán? en Afganistán. Bueno, ¿es carmesí y escarlata es lo mismo? ¿Don Sí. Tejedor? Sí. ¿Don Costurero? Bueno, escarlata, voy a por decir escarlata. Ok, Va. Ok. pero sí es diferente. Sí es diferente. Porque Pero el vamos a color meter tiene, esa bronca. el color tiene un significado como de realeza. Y vas a decir algo de eso, ¿no? Sí, de realeza. Ah, y esto está, sí. Entonces le pide que ponga un cordón ahí de escarlata. Ahora, esto me lleva a muchos puntos de la Biblia. El primero, me lleva cuando en el Éxodo Dios les dice que va a pasar el ángel de la muerte, va a visitar, va a acabar con los primogénitos de Egipto y les dice que pinten sus puertas de este mismo color. O sea, este color escarlata. Bueno, en Egipto fue la sangre del... Fue la del cordero. sangre. En los marcos de las En los puertas. marcos de las puertas, en los dinteles, ¿no? Y también ellos le están pidiendo lo mismo a Rahab para ser salva, ¿no? Porque sabían que iban a llegar, en aquel punto de Egipto, Dios estaba por conquistar, por liberar, al pueblo de Israel. Y esa misma principio está viviendo Rahab. Iba a ser liberada de todo lo que la condenaba, liberada de todo lo que estaba viviendo, y se iba a dejar esa cultura, iba a dejar todo su forma de vivir, iba a empezar a vivir de una nueva manera, ¿no? Entonces, ahora, este color también representa realeza, y hay algo que me sorprende es que después, más adelante, ¿verdad? Ya me estoy yendo mucho más adelante, Rahab se casa con Salmón, y ellos dan a un hijo, Boz, quien se casa con Esther. Con Ruth. Con Ruth, perdón. ¿Con quién se casó Rahab? Rahab con Salmón. Ok. Así se llamaba ese hombre. Qué extraño, Salmón. No era Sí. un pez, no era un pez. No era un pez. Se llamaba salmón. Y de Boz nace David y Ajá. toda la realeza. Toda la realeza que es la tribu de Judá. Sí, Interesantemente, claro, sí. o sea, tenía cierta importancia este color. Podemos ver la redención, pero también podemos ver Jesús venía de Judá, de la realeza, ¿no? El rey que esperábamos. Entonces, pues está muy, muy interesante. Ahora, yéndonos a la cristofanía, podemos ver expliquemos un poquito a qué nos referimos con esto. Diversos momentos en el Antiguo Testamento que apuntan hacia Jesús. Como una lámpara que alumbra
lo que Dios va a hacer en un futuro. Exacto. Por ejemplo, cuando Dios le pide a los israelitas que pinten los marcos o los dinteles de la puerta con la sangre de un cordero, Ajá. anunciaba lo que Jesucristo iba a venir a hacer más adelante, el cordero perfecto que iba a limpiarnos y a salvarnos del castigo de la muerte. Entonces, y esto obviamente lo podemos aterrizar de manera literal hoy en día. Cristo Jesús es el único que puede venir a salvarnos de la muerte de manera individual y de manera conjunta con nuestra familia. Ahora, no es necesario que vayas por un becerrito al rastro y pintes los dinteles. No, la sangre de Cristo es válida y es más que suficiente. Pero fueron imágenes que Dios dejó a lo largo del Antiguo Testamento para apuntar hacia Cristo Jesús. Qué importante es dar ese paso de... Si tú estás escuchando o has escuchado constantemente acerca de las maravillas que Dios puede hacer en la vida, te animamos a que des el paso para comenzar a vivirlo. Así es. Deja de ser un espectador y comienza a ser parte del juego. Comienza a bajar a la cancha y a poder vivir de manera personal lo que Dios puede hacer. Y eso conecta un poquito con la idea de Romanos 10:17, donde dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ella había escuchado. O también recuerdo la frase de Job, ¿no? De oídas te había oído, Claro. pero ahora mis ojos te ven. Y creo que todos llegamos a ese punto en nuestra fe. Alguien nos compartió de Cristo, alguien nos habló de las maravillas de Dios, alguien nos comparte de Dios y llegamos a ese punto. Ok, ya oí de ti. Ahora, escuchar con la actitud correcta, saber escuchar, primero. Segundo, ya oí de ti, pero ahora te estoy viendo palpable. Ahora es una realidad en mi vida lo que había escuchado de ti. Claro. ¿No? Una de las cosas que vamos a estar recalcando en esta serie de Héroes de la Fe es la insignia. La insignia es algo, quizá un reconocimiento que se le puede dar a una persona de acuerdo a una actitud positiva que mostró en medio de su vida o a través de su vida. ¿Qué insignia podemos otorgarle a Rahab? Si pudiéramos darle un reconocimiento, ¿cuál sería el reconocimiento que le daríamos? Yo en lo particular, y podemos compartir una a cada uno, le daría la insignia de la valentía. Porque su vida estuvo en peligro y aún así ella decidió creer que Dios podía hacer algo. ¿Cuál le darías, hermano? Sí, fue valiente. La de la... como cuando eres... Como la fidelidad. Sí. Porque se mantuvo, ¿no? También los espías le dicen, si no nos traicionas, nuestra promesa sigue en pie. Si no abandonas la promesa y nos traicionas, sigue en pie. Entonces fue fiel y se mantuvo. Porque mira, fíjate, ponte en los zapatos de Rahab. Y cuando los espías se van, pudo haber llegado a su mente, híjole, donde se les olvide, donde ya no, donde no me salven, donde, o sea, sí me prometieron, porque digo, nosotros ya estamos viendo el panorama completo de la historia. En ese momento Rahab no estaba viendo como nosotros hasta este punto. Y ya pudo haber pensado, híjole, si se olvidan de mí, si no se acuerdan, si no, se me hace que, y voy a poner mi vida en una promesa de que no se va a cumplir, mejor los traiciono y mejor me salvo con mi propio pueblo, es decir, que no me maten los de mi pueblo, porque estos me van a traicionar. O sea, se mantuvo fiel. Otra vez la fe. Al fin de cuentas les tuvo fe también a los mensajeros, ¿no? O sea, todo lo que Rahab hizo eso, o sea, es impresionante. Pero creo que eso de la fidelidad, que también es una característica de la fe, mantenerse fiel en medio de las circunstancias que te están diciendo lo contrario, te van a traicionar, se van a olvidar de ti. Cuando lleguen no van a respetar la señal, mejor desvíate, mejor abandona la promesa, ¿verdad? Y se mantiene fiel a la promesa, aun cuando la realidad era, o lo natural le decía, posiblemente te puedan mentir, Traicionar. Mentir. Sí, yo le daría por eso mismo que comentas, Luis, le daría la de confianza, ¿no? Ella confió hasta el último momento. Y en el capítulo 6, en el verso 25... me gusta quién se acerca a ella, porque Josué era el representante de Dios en el pueblo de Israel, o sea, en la tierra. Brother. El jefazo va y dice, mas Josué salvó la vida de Rahab, su familia y sus padres y todo lo que ella tenía. Ahora, Josué viene de Yeshua, es en el hebreo que significa salvación.
¿no? Salvando a una mujer, y más porque lo dice, salvó la vida a Rahab la ramera. O sea, le salvó la vida a alguien que no merecía ser salvado. Claro. A Rahab la prostituta. La prostituta. Y es salvada porque ella confió. Esperó hasta... Se escondió, esperó, tuvo paciencia también. Porque imagínate estar ahí, y si mejor me voy allá afuera para que me vean, y si no ven el listón rojo, pero ella confió y fue paciente. Sí. Fue paciente, ¿no? Entonces, ahora, sí creo que... obediente también. Sí, y obediente. Porque podía haber sido muy sencillo colgar un listón, pero ella siguió las instrucciones. Ajá. Qué importante es escuchar las instrucciones que Dios nos da, por más tontas que puedan parecer o por más insignificantes que pudieran parecer las instrucciones. Sí. Es muy importante seguirlas al pie de la letra. Sí. Y me imagino esta escena, no sé si fue de noche o de día, pero me imagino a Rahab saliendo con su familia y quizá una fogata, el campamento allá afuera, y quizá ella descansando porque seguramente la adrenalina fue a tope por cómo llegaron, por cómo entraron. Y me imagino a Josué acercándose y platicando con ella. Con que ella, tú fuiste la que nos ayudó, la que decidió recibir a los dos espías. La que tu fe te fue contada por justicia. Y aquí estamos, ¿no? Y ver a esta mujer, o sea, porque Rahab aparece en Mateo en la genealogía de Jesús. O sea, ay, caray, el cumplimiento de la promesa en Josué, ¿verdad? Sí. O sea, lo que te prometimos, aquí está, se cumplió. Yo sé que tuviste días difíciles donde quisiste abandonar, donde quisiste huir, quisiste, pues no sé, pero permaneciste. Fuiste fiel, nos creíste, pusiste la confianza en nuestro Dios y ahora te es contado, ¿no? Por justicia y bienvenida, ¿no? Bienvenida al pueblo de Dios. Sí, y creo que ahí también cambió las prácticas, ¿no? A lo mejor cerró las puertas y dijo, no voy a volver nunca más a prostituirme, me voy a guardar. Hebreos dice que fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿no? Y Rahab, aunque no creyó en ellos, aunque aún no lo había vivido, ¿no? Y a veces esperamos. Hace mucho estaba con una mujer enferma de cáncer y ella me decía, el día que Dios me sane, entonces yo voy a hacer cosas para Él. Y le digo, no estás activando la fe que Dios ha depositado en ti, porque la fe, tú empiezas a estar con Él, a servirlo a Él, sin que haya sucedido algo, ¿no? Esperar, ¿no? Entonces ella esperó, ¿no? Esperó, se mantuvo. Entonces creo que es importante saber, a lo mejor tú no te has acercado porque dices, no he visto de parte de Dios, pero este versículo lo dice todo, ¿no? A veces no es necesario ver, solo cree, acércate y vas a poder ver los frutos, ¿no? Pero ¿cómo yo voy a poder vivirlo si yo no me acerco, ¿no? Entonces creo que Rahab, aunque era de otra cultura, adoraba tal vez a otros dioses que habían en Jericó. Ella decidió dejarlos y se dio a la oportunidad de creer en un Dios del cual había escuchado, como decía hace rato Luis, la fe viene por el oír y el oír de la palabra, dicen Romanos, ¿no? Entonces, yo quiero ver lo que Dios ha hecho con ellos, quiero que lo haga en mi vida, ¿no? Entonces, también dice Pablo, ¿no? Puestos los ojos en el consumador de nuestra fe, en Jesús. Entonces, tal vez en tu vida digas, ¿qué necesito ver para poder acercarme o que mi fe realmente se encienda? Necesitas ver a Jesús. Y ese Jesús que quiere salvarte, ¿no? Tal vez dices, es que hay una necesidad, un hueco en mi corazón. Jesús puede llenarlo. Acércate a Él y podrás ver cómo tu fe reacciona. La fe que está ahí, porque Dios la puso en el ser humano. ¿Cómo puedo hacer para tener una fe como la de Rahab, verdad? Y yo pienso que la fe de Rahab fue grande por el simple hecho de que era fe. O sea, no creo que la fe se pueda medir como fe grande o fe pequeña, porque la fe es grande desde que tienes fe. Jesús dijo en Mateo 17:20 que si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decirle, me dieron ganas de cantar cuando dije eso. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. Podrías decirle, ¿verdad? A la montaña, pásate de aquí a allá y se pasará, ¿verdad? Y nada será imposible. Entonces, la semilla de mostaza pues es muy pequeña, como todos sabemos. Entonces, la fe es grande en sí, la fe es poderosa en sí.
no creo que pueda haber fe grande o pequeña. Lo que sí veo es que la fe como que va madurando y va haciendo al creyente aceptar nuevos retos y desafíos cada vez mayores para su propia fe, porque ha experimentado el poder de Dios y se va retando a sí mismo y va descubriendo lo que Dios puede hacer a través de maravillas y de estas cosas. Pero creo que la fe es grande en sí, o sea, sí. Si tú tienes algunas semanas de haber conocido de Cristo o es a través de este podcast que tú conoces de la fe, lo que es en realidad y de la persona de Jesús y decides creerle, tu fe ya es enorme, ¿verdad? Si tienes años de estar en Cristo, ¿verdad? Y sientes que tu fe ha menguado, sigues teniendo una fe grande, simplemente tienes que volverla a desempolvar y ponerla en práctica, ¿no? Entonces, para mí la fe es grande desde el inicio, el simple hecho de creer a Dios es grande, ¿no? Como la semilla de mostaza, o sea, de Jesús, me gusta cómo lo menciona Jesús, ¿no? Dice, porque si tuvieras fe como un grano de mostaza, pero esa semilla, después de que empieza a dar fruto, se convierte en un árbol impresionante. Grandísimo. ¿No? Y hilándolo con esto que dices, mi Luis, de que la fe, por el hecho de ser fe, ya es grande. Simplemente que la fe es reaccionar a Dios para después poder ver lo que se va a producir, ¿no? Ahí está, muy bien. Amigos, así damos fin a el episodio número 22 de Dialéctica Podcast en la serie Héroes de la Fe. La siguiente semana tienes que escucharnos, va a ser un episodio muy especial. Lo vamos a grabar con una persona que seguramente conoces, así es que espera más información. Suscríbete, comparte y todo nuestro contenido y muchas gracias por seguirnos de manera constante cada semana. Que Dios te bendiga y recuerda que si tuvieras fe, como un granito de mostaza, la montaña se moverá. Eso lo dice el Señor. ¿Por qué no cerramos con esa canción? Si tuvieras fe. ¡Vámonos! Venga. Bye. Hasta luego.